Hoy en 678 Domingo. Mañana declara vudú. Lijo le impide a la ciudadanía ver la indagatoria en vivo y en directo. Yo he pedido que se pueda televisar la indagatoria. Lo que nosotros pedimos es que la causa sea transparente, que lo que yo diga en la causa lo pueda ver el pueblo argentino. Ellos, como los murciélagos, van sobre la oscuridad. Ahí son unos reyes. Cuando oyeron que vudú quería que se televisara, el hombre de Mañeto decía que qué raro que yo no sé. Es raro que no lo conozca Víctor Hugo Morales, que no conozca a un periodista, que es una de las cuestiones básicas, saber que eso está reservado para una etapa de juicio oral, por ejemplo. El fiscal Jorge Dilelo está en línea. Fiscal, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Una pregunta técnica, fiscal. ¿La indagatoria se puede televisar como pide el vicepresidente? Mire, se puede televisar. Sí. Es una de las cuestiones básicas, saber que eso está reservado para una etapa de juicio oral, por ejemplo. La campaña contra vudú y cómo funciona el martilleo mediático. Dice que los nombres con el tiempo van significando cosas aunque ya no digas nada, ¿no? Decís vudú y estás diciendo algo. Vudú políticamente es impresentable. ¿Vudú es o se hace? Vudú, el mal amado. Vudú es hoy el político más impopular del país. Ya hay toda una orientación mediática que vudú ya es culpable. ¿Quién le baja línea a la gente de que alguien puede ser culpable o no? Los medios. La gente no lee los Obvio. expedientes. No. ¿Por qué vudú niega conocerlo a Vanderbilt? Y parece que encima hay un montón de fotos públicas. Vudú no dice, no conozco a Vanderbilt, dice que no son amigos. Sin embargo, hay fotos que lo muestran juntos. Este personaje, Vanderbilt, Vudú negó sistemáticamente siquiera conocerlo. Hay fotos de ellos juntos. No, con Vanderbilt no hay fotos. Hay fotos de ellos juntos. No, con Vanderbilt no hay fotos. ¿Quién le baja línea a la gente de que alguien puede ser culpable o no? Los medios. Nos visita la abogada Graciana Peñafort. La selección con las abuelas. La agenda mediática te lo ocultó. Acá han venido un grupo de nietos recuperados, colaboradores. Sí, se queda poquito. ¿Qué? ¿Vos cuántos sí, ya te vi. tiene el tuyo? Que está mirando. Ay, a ver. Crecen los ataques contra el DT de la selección por no pensar como la oposición. No venimos antes del Mundial, entonces van a empezar a hablar de determinadas cosas que no se están hablando en estos días. Es un técnico con un perfil muy bajo, que aprecia, valora muchísimo este gobierno. Pero la elige el gobierno a los jugadores de la selección. Pero la elige el gobierno a los jugadores de la selección. Esto es una joda. ¿Qué duda tenés? Pero la selección es militante también, ¿viste, Jorge? Es la selección militante, claro. ¿Qué opinás sobre esto que se dice que la selección de fútbol es kirchnerista? Me causa gracia, me divierte. Primero, Sabela manifestaba su peronismo juvenil y hacía referencia al discurso de Perón en la plaza en 2009, cuando era técnico del seleccionado y era técnico de estudiantes. Les doy las gracias y llevo a mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra de ustedes, los pinchas. Buenas noches. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Otro domingo de noticias impecables. Mañana arrancan Diego y Víctor Hugo en Telesur y en la televisión pública. Lo tenemos, está aquí Diego Armando Maradona, acaba de aterrizar en Brasil. Diego, bienvenido a Telesur, el capitán de la selección grande para esta cobertura mundialista. Gracias a Telesur que me da la oportunidad de poder llegar a todas las casas de Latinoamérica y esperemos hacer un trabajo junto a Víctor Hugo y con los invitados y contarle verdaderamente lo que es el Mundial. Triunfo de leonas y leones. Final del partido. La parada. Va Noel Barrio Nuevo. No puede meterla del rebote. Va Zuluaga. Intenta rebote. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de las leonas! Sobre el final del partido. Tiradas quedan las leonas.
yo que me quedo sin voz, pero ¿a quién le importa? ¡Ganan las Leonas! 2-1. ¡Golazo! Van a ser unos últimos segundos y Argentina en casa y en el estadio festejamos todos por este enorme trabajo de los Leones. 5-0 frente a Corea. 3. La flor más bella. ¿Con qué Carmen te encontraste? Una Carmen hiper tranquila, muy, y me encanta trabajar con ellas. Hay una parte, Florencia, que a mí me sorprendió. Decís que es la revista de la gorda y el travesti. ¿Te reís de eso? En el contexto tiene que ver, porque yo también hablo de logros que nuestra patria fue viviendo. Cuando yo la última vez que había pisado una serie de revista, digo, yo ya era quien era, pero mi país aún no, porque no existía ni la ley de identidad, ni la ley de matrimonio igualitario. Entonces, tiene que ver con eso. También era como impensado en el 60, ¿entendés? Donde en el auge de la revista, que una gorda y un travesti encabecen. Yo estoy hablando de algo que, la verdad, para mí es un logro grande que tenemos nosotros como sociedad. Porque habla de dos estereotipos que en otro momento no hubieran triunfado. Y, sin embargo, hoy por hoy son cabeza de compañía. Que eso abre una esperanza importantísima a nosotros como nación. Ese es el verdadero mensaje, que está disfrazado de chiste, pero es mucho más profundo que el solo significado. Digo, porque nosotros vivimos criticando el país, vivimos criticando un montón de cosas, pero de verdad tenemos muchísimas cosas para valorar. Está bueno, digo, a veces lo negativo, pero está bueno resaltar lo positivo. 4. El éxito del plan Procrear. En diarioregistrado.com. El Procrear alcanzó las 113.000 viviendas a solo 2 años del lanzamiento. 5. Moyo la rompió en TBR. Voy a tocar un tema de Joan Manuel Serrat. Ah, bueno. ¡Epa! Me sorprendió. Una versión mía, obviamente. Empeñado en barrer, el atardecer sorprende al viento. Era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mis cabellos. 9, 6, 7, 8. El programa que no baila al compás de las mentiras hegemónicas. Me acuerdo cuando Jorge hará, no sé, 6, 7, 8 meses iba a salir a bailar una de las nenas la primera vez y pidió el teléfono del dueño del local para saber cómo era el local. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Conversando con la noche y con el viento. Corazón de plumas, pa' que pierdes el tiempo. Conversando con la noche y con el viento. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros columnistas del panel, buenas noches. Voy a agradecer, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, al INCA, al Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y a la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, por las imágenes de abuelas que hemos tenido recién y que vamos a volver a ver. Nuestra invitada de hoy es la abogada, la doctora Graciana Peñafort. Voy a contarles que Graciana Irma Ruth Peñafort. Eso es maldad. Es una querida amiga de muchos años, es abogada de añeja afiliación peronista, es coautora de la Ley de Medios, es ex miembro de la Autoridad Federal para los Servicios de Comunicación Audiovisual y co-conduce los domingos de 12 a 13 por AM 530, Radio Madres, la primera de la izquierda, de Pechera Vale Doble, domingos de 12 a 13, además de haber tenido un protagonismo en todos estos debates que lleva la patria. Muchísimas gracias, Graciana, por estar
favor, aquí, déjame decir que además ahora soy la directora de Jurídicos del Ministerio de Defensa con Agustín Rossi. Pero caramba, bueno, bienvenida también al Ministerio. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche de 678, que tiene que ver con las cosas que sucederán mañana, donde el vicepresidente de la República, Amado Boudou, va a presentarse a la indagatoria convocada por el juez Lijo. Lijo rechazó que la gente pueda ver esto. Ya vimos que cuando una audiencia se ve, y Graciana fue protagonista, las cosas pueden cambiar. Vamos al informe y después se lo debatimos aquí. Mañana declara Boudou. Lijo rechazó que la ciudadanía pueda ver la indagatoria en vivo y en directo. Políticamente hay que recordar. Primero, a Chicone la quiso comprar Clarín en su momento. Volt tiene que ver con Clarín. Es decir, siempre mi lectura de este tema ha sido de carácter político. Mi percepción es que evidentemente participó de este negociado. Mi percepción es que evidentemente participó de este negociado. Esto se lo digo. Bueno, está bien, pero usted tiene un lugar de poder, tiene un micrófono diario. Y no, más poder tiene usted. Esto. No, bueno. Deciden las leyes, deciden decisiones. A mí me parece que Boudou ha sido sujeto y objeto de un linchamiento mediático enorme. Ya lo han juzgado antes de que el juez empezara ni siquiera a indagarlo. Pero igual el mismo tratamiento que hicimos con Boudou lo hicimos con un montón de gente. Pero igual el mismo tratamiento que hicimos con Boudou lo hicimos con un montón de gente. Yo he pedido que se pueda televisar la indagatoria. Hay que definir o interpretar la diferencia entre transparente y translúcido. Algo es transparente cuando a través de eso se puede ver. Algo es translúcido cuando pasa la luz, pero se ven cosas distorsionadas por ese cuerpo que es translúcido y no transparente. Y este juez, que es bastante oscuro y le gusta manejarse en la oscuridad de su despacho, que tuve la suerte de conocer con algunos cuadros con tapas de Clarín impresionantes, una tapa de Clarín donde decía que el peronismo no me iba a acompañar. Lo tenía enmarcado y como un cuadro en su despacho. Cuando yo planteo lo de la televisión, hemos visto que los grandes jurisconsultos del grupo Clarín, que salen por televisión, dicen que no se puede. Ellos, como los murciélagos, van sobre la oscuridad. Ahí son unos reyes. Cuando oyeron que Boudou quería que se televisara, el hombre de Mañeto decía que qué raro, que yo no sé. Es raro que no lo conozca Víctor Hugo Morales, que no conozca a un periodista, que es una de las cuestiones básicas, saber que eso está reservado para una etapa de juicio oral, por ejemplo. El fiscal Jorge Dilelo está en línea. Fiscal, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Una pregunta técnica, fiscal. ¿La indagatoria se puede televisar como pide el vicepresidente? Mire, se puede televisar. Sí. Es una de las cuestiones básicas, saber que eso está reservado para una etapa de juicio oral, por ejemplo. Poder Judicial de la Nación. Respecto a la solicitud de que se permita la televisación en vivo de la declaración indagatoria y en virtud a las previsiones del artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación y de los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, no ha lugar. El juez Lijo no hizo lugar al pedido de televisación de la indagatoria de Boudou. Rechazó la televisación de la indagatoria de Amado Boudou, como esperás era de esperar. Se ha cometido en la causa algo tremendo desde el punto de vista de la transparencia. El hecho de impedir la televisación de la declaración indagatoria del vicepresidente es tremendo como daño institucional. Más allá de que la reglamentación, que el Código Procesal y que incluso algún artículo, según mi criterio mal citado por el juez de la Constitución Nacional, esté poniendo sobre el tapete que esto no podría pasar, que no podría transmitirse, estamos hablando de una causa de una trascendencia institucional mayúscula. Alguien que sabe y mucho, Luis Sebasco, fiscal, es profesor de Derecho Procesal Penal. Es un absurdo que no deberíamos dedicarle más de 2 segundos de aire, o se puede plantear la posibilidad de que a futuro se pueda discutir acerca de la publicidad de un acto como la indagatoria cuando lo pide el imputado. Si el imputado quisiera grabar o filmar para él el acto de la declaración indagatoria, yo creo que ahí no habría ningún problema y ninguna objeción. Yendo a la indagatoria el lunes, Boudou podría ir con una cámara, pero no después darlo a difusión. Desde mi punto de vista no habría ningún problema que él registre el acto de la indagatoria.
y después se hará responsable, si lo da a difusión, de las consecuencias que esa difusión pueda traer. ¿El juez podría negarse? Yo creo que no. Yo creo que no podría, porque fíjense que así como el imputado tiene derecho a quedarse con una copia del acta, de la declaración indagatoria, quedarse con una copia del acta o quedarse con una versión grabada no cambia demasiado nada. Lo que nosotros pedimos es que la causa sea transparente, que lo que yo diga en la causa lo pueda ver el pueblo argentino. De lo que yo diga ese día, si yo no lo puedo decir por televisión, van a decir cualquier cosa. Y de la actitud que tenga el juzgado ese día va a ser obstructiva. A mí me ha pasado en este juicio que mis abogados no han podido presenciar testimoniales. Y el Colegio Público de Abogados después tuvo que poner un vedor para parar el accionar del juez Lijo. Esto no sale en ningún lado. Transparentar algunos episodios judiciales a la población pueden revertir las sentencias de los medios. La televisación de las audiencias ante la Corte Suprema por la Ley de Medios es un claro ejemplo. La población esos días pudo escapar a los recortes hegemónicos y ver en vivo la sólida actuación de nuestra invitada y el flojo papel de los abogados de Clarín. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencietti. Un colorado que venía patinando y lo... Era un abogado. Ese es el abogado de Clarín. Es el abogado que venía patinando mal porque lo apuraron mal. Damián Casino, el abogado de Clarín. Quedó el colorado dando vuelta como un trompo. Como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Hay que entender algo. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlo sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. Todos aquellos que encuentran dificultades para integrarse en este mercado altamente concentrado son los primeros beneficiarios de los espacios que deje libre cuando quien posee el 45% del mercado haga lugar a otras voces. En varios años de conocer a la doctora Graciana Peñafort, uno sabe que las leyes le van brotando como agua de manantial, según dice el fierro. Pero, Graciana, querida, vamos a empezar en principio por las objeciones del juez Lijo al registro y a la difusión televisada que pedía Vudú. Mira, a mí me parece, y esto lo he venido discutiendo con algunos colegas, inclusive en Twitter estos días, que hay un tema que no es menor, y es que esta causa tiene trascendencia institucional porque involucra no a Amado Vudú, sino a la figura del vicepresidente, claro, sea quien sea el vicepresidente y del signo que sea. Y que si el propio imputado renuncia al derecho a que la indagatoria sea privada, y en este caso es muy lógico que renuncie porque no hay nada privado en esta causa. De hecho, nos enteramos antes por los medios que el juzgado de cómo funciona la causa. Claramente, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho a que si existe esta posibilidad de conocer cómo se va a llevar adelante la indagatoria a través de su televisación, podamos tener acceso a esto. Pero además no es menor un detalle, y es que no hay ninguna razón real hoy para no televisar esta causa. Vamos en cuenta, lo está pidiendo el propio imputado, con lo cual su derecho a defensa, él considera que en todo caso la reserva es un derecho que declina. No hay secreto de sumario, basta ver el auto de citación por el que se lo llamó indagatoria, que es un acto fundado, cosa bastante extraña, porque se debe ser por simple citación, pero acá es un acto, tampoco se protege a los otros involucrados, porque el auto de citación los menciona con nombre, apellido, qué conducta se les imputa. No hay ninguna causa que resguarde el proceso por el cual no se televise. Y a mí me parece esto, sinceramente, que además hay una trascendencia institucional que excede la situación tanto de quien lo pide, en este caso Amado Vudú,
como además de un secreto de sumario que claramente ha sido vulnerado. Digo, ¿qué nos vamos a enterar quiénes son los testigos? Si los testigos llevan meses desfilando por todos los canales de televisión. Nos vamos a enterar cuáles son las pruebas, las hemos visto publicadas en todos los medios del país. Y lo único que no se nos ha dado como ciudadanos es el acceso al detalle prolijo de la imputación de quién es el vicepresidente, sea quien sea. Digo de otra manera, yo tendría el mismo interés si Macri declina su derecho a la reserva cuando bueno, él ya está procesado, claro, pero sí, en su indagatoria por la causa de espionaje a mí me hubiese encantado escuchar qué tenía que decir Macri. También me hubiese encantado qué tenían que decir frente a los casos de la UCEP por la violencia ejercida contra los indigentes que estaban en la calle. Digo, creo que cualquier ciudadano está muy interesado cuando las causas afectan a funcionarios públicos por motivos cometidos además en ejercicio de su función pública. Porque si fuera un acto, una causa, por ejemplo, vinculada a un hecho privado, no sé, un caso de violencia familiar, supongamos, bueno, yo de todos modos creo que es muy grave eso, pero no habría un motivo para decir que hay un derecho a la intimidad. Ahora bien, cuando es un hecho vinculado a la función pública y con la trascendencia institucional, que se nos priva a los ciudadanos de la posibilidad de televisarla, la verdad que habla muy mal de un sistema judicial que todavía no se entiende que todavía no termina de entender que es un poder del Estado y que su primera obligación es comportarse republicanamente con la transparencia que requieren las instituciones para los poderes. ¿Qué pasa con el articulado, Graciana? No, el articulado, a ver, es cierto que hay un artículo del Código Procesal Penal que dice que a la indagatoria concurrirán el defensor, el imputado y su defensor exclusivamente, pero dice que la segunda parte, que es algo que todo el mundo suele omitir, dice que el imputado deberá ser informado de este derecho. Con lo cual, yo no soy una experta en materia penal, pero digo, si está planteado en el mismo artículo como un derecho, bien puede el imputado declinar este derecho y permitir la televisión. Sería una interpretación posible. ¿Y por qué sería una interpretación posible? Miren, ustedes, los amparos, todos los conocemos, los amparos no estaban en ninguna ley. Los amparos surgieron en este país por lo que se llama creación pretoriana. Es decir, fueron los jueces los que crearon a través de la necesidad esta vía expedita que nos permite a los ciudadanos reclamar cuando hay un peligro inminente. Mucho después tomó forma primero de ley y ahora la jerarquía constitucional que tiene. Pero digo, cuando hay situaciones trascendentes, la justicia puede crear normas siempre que no vulnere las normas de los justiciables. En este caso, claramente el justiciable ha dicho, en mi criterio, casi que lo lo preferiría. A mí me parece que es desacertado y además creo que se pierde una enorme oportunidad de lo que en derecho se llama un leading case, es decir, un caso escuela. Es decir, hay trascendencia institucional, hay declinación de derecho por parte del imputado, no hay secreto de sumario que resguardar por el nivel de publicidad que ha tenido y claramente hay un interés en conocer a ciencia cierta cómo se va a llevar adelante esta causa. Muy bien. Ahora, perdón, una pregunta, Graciana. Ahora, ¿puede haber algún argumento de parte del juez que supuestamente por la difusión simultánea de la audiencia vea vulnerado su derecho como, digamos, en el ejercicio de su trabajo? ¿Judicatura? Sí. No, ninguno. De hecho, en el auto con el cual lo deniega, hace referencia al artículo 204 que remite en forma directa al secreto de sumario. La verdad que yo creo que en esta causa hablar del secreto de sumario es, en el mejor de los casos, un ejercicio de inocencia y en el peor un ejercicio de cinismo, la verdad. Pero además remite a dos artículos de la Constitución, que el 16 y el 18, que la verdad son genéricos, no encontrarían ahí el asidero. Es más, a mí me causa gracia, está mucho más fundado indebidamente el auto de citación indagatoria que el auto por el cual le deniega la televisación a la indagatoria. Me hubiese gustado que fuera al revés en todo caso. ¿Elena Mosca? Sí, estaba pensando en los poderes oscuros, ¿no? Que paradójicamente son los que se autorreivindican como los que ponen luz sobre los acontecimientos. Me refiero a Mañeto, me refiero al Grupo Clarín.
Y me refiero al antecedente que está magníficamente mostrado en el informe y que tiene como protagonista a Graciana y al abogado de Clarín, cuyo apellido no conozco y ha sido popularizado Casino, como el como Colorado. su nombre indica. Sí, Casino. El punto es que esa audiencia, yo soy de los que creo que esa audiencia pública tuvo una importancia extraordinaria en la solución final, en la resolución final de la Corte sobre la ley de medios. A Clarín le va mal cuando las cosas están a la luz de la gente. Una cosa es conversar con un juez en la oscuridad, en el secreto, bajo la presión, bajo la extorsión, bajo las tapas que pueden destapar o tapar, valga el juego de palabras, las cosas de un juez. Una cosa es que se acerque a un juez, un personaje del poder económico y le diga, mire que si no hacemos las cosas como corresponde, vamos a publicar tal o cual cosa. Y otra cosa es que lo que ocurre entre el juez que indaga y el acusado indagado, que en este caso es ni más ni menos que el vicepresidente de la República, y coincido con la argumentación de Graciana en el sentido de que no se trata de un derecho individual, se trata de un derecho público, de un derecho de todos, porque Vudú es vicepresidente de todos nosotros lo hemos votado, aún los que votaron en contra, decidimos que Vudú sea vicepresidente. Entonces, ¿cómo privarle a la ciudadanía, de la cual Vudú es un representante central, digamos, es una autoridad que incluso ejerce el poder ejecutivo cuando la presidenta está imposibilitada de ejercerlo, cómo privarnos del derecho a saber qué está pasando nada menos que con el vicepresidente y la relación con el Poder Judicial, que es otro poder? Se llenan la boca hablando de la presión sobre el Poder Judicial, sobre el avasallamiento de la división de poderes, y no permiten que la ciudadanía vea un intercambio entre una expresión del Poder Judicial y una expresión, en este caso, el vicepresidente. Graciana, ¿querías agregar algo? Dos comentarios. Aparte hay que entender algo, la indagatoria es la primera oportunidad del ejercicio de derecho de defensa que tiene un imputado. Con lo cual, yo discutía durante este fin de semana con alguien, decía, pero imagínate, se va a poner nervioso ante las cámaras. Decía, mirá, si yo fuera él, me pondría más nervioso. Que digan lo que puedan decir de lo que dije, sin que nadie lo viera, a que vean lo que puedo decir. Porque de última, uno va a ejercer su derecho de defensa y le acierta y le equivoca en ley propia. Que esa es la apuesta, además. La apuesta es a que nos enteremos de lo que dijo Vudú por lo que salga en el diario Clarín y en el diario La Nación. Esa es la apuesta, y no que lo escuchemos al propio vicepresidente. Antes de escucharla a Cintia, creo que podemos ir al siguiente informe porque tiene que ver con lo mismo. Cintia, es sobre los anticipos periodísticos, la relación entre el Poder Corporativo y el Poder Judicial, es decir, de dónde salen las primicias y quiénes tienen fuentes y quiénes tienen las patas en la fuente. Vamos al informe. Los anticipos periodísticos. La relación entre el poder corporativo y el poder judicial. Yo me pregunto, si la causa es solo para las partes, ¿cómo el juez ya tiene preparadas las próximas medidas? El juez ya tiene preparadas las próximas medidas que van pasando. ¿Y entonces para Caso Chicone, el misterio del video. Vudú aislado y nervioso ante el avance de la cosa Chicone, anticipa las medidas. Cada novedad en el caso es una mala noticia para Vudú, anticipa las medidas. Denuncian un plan oficial para remover al juez del caso Vudú. En el caso Chicone, Vudú queda al borde de ser citado a declarar y anticipa la fecha de la declaratoria. Vudú quedó más cerca de ser indagado por el caso Chicone, cita fuentes judiciales. Pedirán la indagatoria de Vudú por el caso Chicone, el mismo día se hizo el pedido. El próximo paso es Lijo, semáforo verde para Lijo. Lijo llamando a una indagatoria. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir antes de agosto. ¿Cree que el hijo lo va a procesar? Sí, a mí no me cabe en duda. Mirá, ya el juez se lo dijo a La Nación. El juez Lijo se encamina a procesar a Vudú después de indagado. ¿Cómo puede poner eso el diario de La Nación? Además viene acertando. La pegan siempre. ¿Serán quiñereros? Es falso además que se fueron adelantando las medidas de prueba a través de los diarios del juez Lijo. Eso no fue así. Clarín del jueves pasado. Vudú fue citado a declarar por Lijo el próximo lunes. Clarín lo había anticipado. Es falso además que se fueron adelantando las medidas de prueba a través de los diarios. Clarín lo había anticipado. Y 2 días antes. Cuando retorne, entonces, dé un fallo. Dicen que va a ser favorable al pedido de Vudú. Clarín lo había anticipado. Pide Vudú declarar a más tardar la semana que viene. El doctor Lijo va a acceder. Clarín lo había anticipado. Es falso además que se fueron adelantando las medidas de prueba a través de los diarios. Yo no creo que muchas cosas invente algún periodista en este caso.
En este caso se las dice el juez Lijo. El juez prácticamente, te voy a decir, mira, alguna intimidad. El juez prácticamente no tiene preguntas para hacerle a Vudú. ¿Qué es lo que hablaron en esa reunión, Adrián? Santiago, una reunión muy breve, pero sabemos que cuando Vudú entró al juzgado del Hijo, en el tercer piso de tribunales, no tenía la sonrisa que tenía en las escalinatas. Lo primero que hizo en aclararle al juez fue que no iba a visitarlo para tratar de presionarlo. Vudú le dijo, mire, le voy a presentar 2 escritos. ¿Y qué es lo que le dijo Vudú al juez? Le dijo, si usted me vuelve a llamar, yo voy a concurrir y no me voy a amparar en ningún fuero, por una cuestión institucional. Claro, Vudú era el es el vicepresidente de la Nación. Está en una situación bastante comprometida. Los jueces que se la pasan dando la información antes del fallo a los periodistas que son amigos de ellos, está bien, los periodistas siempre buscamos la primicia. El fallo no te lo dan, ¿eh? La citación indagatoria de Vudú no tenía lo que vos viste escrito en la página de Clarín 1, 2, 3, 4 semanas antes. Tenía escrito lo que vos viste en la página de Clarín. Hay una enorme distancia, parece, entre lo que es la vida interna de los tribunales y las causas judiciales y lo que sale en la prensa. Hay alguna cosa que quiero corregir o disentir respecto a lo que decía el vicepresidente de esto que ha tenido, los medios han tenido acceso a información anticipada. De eso se trata en buena parte del trabajo de los que hacemos noticias judiciales. Entre martes y miércoles de la semana que viene va a haber un fallo muy importante que tiene que ver con el fiscal José María Campagnoli. Yo estoy operando, no, estoy contando algo que va a pasar y muchas veces ocurre que la virtud del periodista es conocer algo que va a pasar por la fuente de las que tiene y que ha acumulado a lo largo de su trabajo. Es cierto que los periodistas de judiciales pueden acceder a información y darla a conocer. Eso es una cosa. Otra distinta es la siguiente. Si aún no se ha realizado la indagatoria, es decir, que el vicepresidente no ha ejercido su derecho a defensa, ¿cómo puede ser que los medios opositores, que han anticipado cada decisión del juez, tengan la información de que será procesado? ¿No evidenciaría esta data una conexión entre el juez y algunos periodistas, o sea, entre el Poder Judicial y el corporativo, que excede los límites éticos? Carezco de un martillo para golpear y decir orden en la sala un poco porque esto despierta, bueno, por supuesto, sentimientos y opiniones de los presentes. Graciana Peñafort, recurro a ti primero para ver qué hay de esto. Se anticiparon las pruebas, se anticiparon los argumentos. Mira, a mí me parece, discutíamos, se notaba, Sí, lo veíamos, estábamos discutiendo. Yo creo que la misión del periodista es informar, por algo además la reserva de las fuentes. A mí lo que me preocupa cuando se informa respecto a causas judiciales, primero es un poder judicial que otorga a veces información que compromete seriamente el derecho de defensa de alguien, sobre todo cuando esta información va a ser difundida mediáticamente. Yo siempre pongo un ejemplo. Supongamos que accidentalmente un homónimo tuyo es acusado de pedofilia y aparece un auto de procesamiento de alguien que se llama Juan Pérez, igual que los otros cientos de Juan Pérez, y esa información irresponsablemente es publicada. Digo, el límite de la fuente judicial es no perjudicar ni el avance de la causa por un lado, ni el derecho a defensa que existe en este país, como existe la presunción de defensa, de inocencia. Ahora, de ahí en más, yo no soy tan partidaria de criticar la actuación del periodismo judicial en cuanto a buscar los datos. Creo que, basta decir desde el Watergate hasta un montón de causas de inseguridad. Pienso en robo para la corona, el mismo Horacio Berbis, que dice que mucha de esa información le fue dada por personas que estaban trabajando ahí. Pero lo que sí me parece que hay una diferencia entre buscar la fuente, buscar la primicia que está en el periodismo y lo que es operar una determinada decisión judicial. Y para darles un ejemplo cortito, yo pienso algo que pasó a finales del año pasado, como fue para mí el vergonzoso sobreseimiento por las causas de coimas en el Senado. Donde en el momento de golpear políticamente, esa causa fue usada de ariete contra la política en un sistema de grupos económicos que necesitaban importantes concesiones de la política y por lo tanto lo usaban para golpear. Yo tengo una opinión personal sobre esa sentencia. Estamos hablando de la Rúa. Exactamente, pero lo que no menos cierto es que cuando sale esta sentencia, para muchos de nosotros sorprendente,
el dispositivo hegemónico que durante meses tuvo esta sentencia, esta causa en tapa, le dio 2 días de difusión. Digo, me parece que una cosa es informar y otra cosa es operar sentencias y otra cosa es legitimar sentencias. Ajá. De la misma manera es una cuestión. Digo, parecería que van a procesar a Varone durante 20 días seguidos. Al momento en que lo procesen, casi que todo el mundo daba por contado. Es aquello de la gente dice, la gente, pero ¿quién es la gente? Ahora, el problema, si yo me paso 20 días diciendo procesarían a Varone y no lo procesan, inmediatamente eso se vuelve contra el juez que no lo procesó. Claro. Es decir, el juez tiene que pasar a explicar por qué no lo procesó. Y no, en ese caso no alcanza con la explicación y tal vez porque no había pruebas. Sí, en el caso Varone seguro que las habría. Bueno, en el caso Varone no me cabe duda que las habría, pero puse el mejor ejemplo. No. Cintia García. No, me parece que es una discusión muy interesante y que siempre vuelve en esta mesa, que tiene que ver sobre el ejercicio periodístico. Sí. Me parece que hay 3 pilares: criterio, honestidad y buena fe, ¿no? Honestidad intelectual y buena fe. La segunda no existe. No, yo creo que sí. Honestidad intelectual existe. Yo creo que sí existe. Y también existe la objetividad de los hechos, aunque no existe la neutralidad y todos somos subjetivos. No, claro. Por favor. Pero yo digo que una cosa es claramente hacer operaciones, mentir, poner bajo la lupa investigativa a una persona per se y no a los actos que cometió. Entonces ponemos la persona de Amado Boudou sobre la picota y no los actos que puede haber incurrido o no Amado Boudou pero me parece que no podemos descalificar, me parece, humildemente lo digo, ¿no?, el ejercicio de la investigación periodística. Pero aparte, se me vienen al vuelo 100 ejemplos. Uno es el caso Marita Verón. Si el periodismo, si la justicia, si los organismos de derechos humanos, si los organismos de mujeres no hubieran puesto toda la investigación de la instrucción deficitaria que hubo alrededor de Marita Verón, no se hubiera generado tal vez la reversión de ese proceso que hoy lleva a condenas en ese caso. Pensemos en delitos de lesa humanidad. Las causas de derechos humanos. Pensemos en la ley de medios. Si no hubiera habido una revisión de todo el colectivo que militó la ley de medios, pero también que cuestionó las cautelares, las decisiones judiciales y demás, y a mí me parece que acá muchas veces hablamos de si esto es un tema de derecho o un tema de discurso jurídico, ¿no? Y me parece que a veces es necesario capacitarnos y meternos en la información del discurso jurídico para hablar de los derechos. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de la inocencia o la condena mediática de una persona. Entonces me parece que ahí está como un núcleo interesante para pensar y debatir. Además no hay apelación, porque cuando te condenan en la justicia, vos tenés la opción de apelar. Cuando te condenan mediáticamente, tu mejor oportunidad es irte. Con respecto a lo de la defensa de Boudou, yo le quería preguntar a Graciana, porque es cierto que no es lo mismo una audiencia pública que una declaración indagatoria. Claramente no es lo mismo. Lo único es, efectivamente, por su propia definición. Y la restricción a la declaración indagatoria, pensemos, qué sé yo, si un pibe chorro fuera filmado en una audiencia, en una indagatoria, tal vez estaríamos lesionando su derecho a intimidad. Lo que pasa es que esta causa tiene que ver con que él mismo cedería en su propia defensa por la gravedad de la causa, por un lado. Y segundo, ¿no se está poniendo una lupa sobre el proceso penal para que todo sea oral, para que todo el proceso penal sea oral? Bueno, ahí hay una discusión, no viene materia del caso, sobre la oralidad en el proceso penal y además de la oralidad toda la discusión sobre el juicio por jurado y si, por ejemplo, los ciudadanos que no son abogados están capacitados para participar o no del proceso. Yo escuchaba en estos días gente que respeto mucho decir que el proceso penal tiene reglas específicas que harían que si se televisara la audiencia el público no entendiera. Y yo acá me pongo como público y digo, paren, yo tonta no soy. Claro. Es decir, entenderé lo que pueda, como mejor pueda, pero lo que sea que entienda lo voy a entender desde mis propios ojos, sin intermediadores, sin mediadores. Pero respecto a esto, mirá, la audiencia, la indagatoria tiene 2 funciones. Es la primera oportunidad de ejercicio de derecho de defensa del imputado, por un lado, y por otro lado, por supuesto, que aporta la investigación siempre que se haya seguido el secreto de sumario. Yo creo que sería razonable en una causa donde el secreto de sumario ha sido mantenido a rajatabla, decir, no lo vamos a televisar porque por la gravedad es importante mantener esto en resguardo. Ahora, en esta causa, que usen el artículo que habla de secreto de sumario, reitero, no tiene... Porque, digo, a mí me causaba gracia, los otros días yo estaba viendo en tele, pero aparte todos hablaban. Lo que pasó que llama el fiscal de la causa, es decir,
los testigos, los imputados, los fiscales, los que tienen una opinión, los novios del amigo, del vecino, de alguno de los involucrados, están todos en televisión. Las pruebas o las que supuestamente son pruebas están en televisión. Yo creo que en este caso además hay un detalle que no es menor. Hay una trascendencia institucional. A mí me causa gracia que los mismos que dicen que es terrible, es decir, pienso en personajes tipo... Casi, yo como creo que además son medio mufa, me dan cosas a nombrarlo, pero digo, algunas diputadas que saltan de partido muy rápidamente, sí, por usar el eufemismo. No soy tu problema, tocate lo que quieras. Sí. Que salen a decir que esto es gravísimo. Ahora, cuando les planteas la televisación, te dicen que no. Entonces, claro. ¿En qué quedamos? Si es gravísimo, hagámonos cargo, mostrémoslo, sobre todo cuando el imputado ha dicho, muéstrenlo. Una cosa que queda en medio poco clara, que en el informe aparece como partes, como versión de partes, dice Viñaji, por ejemplo, en un momento, es mentira que se revelaron tales cosas. ¿Tiene algún sustento para decir que es mentira, que se dieron, que se anticiparon las causas? Voy de vuelta. Los otros días alguien me preguntaba y le decía, mira, uno puede ser periodista y especular. Digo, hay periodistas económicos que especulan que el dólar a finales del año pasado iba a estar a 22 pesos. Sí. Es una especulación, un error, lo que sea. También vos podés especular que alguien va a ser procesado o va a ser sobreseído. A mí lo que me parece que en este caso puntual, más allá de lo que ha publicado el periodismo, que yo creo que tiene derecho a publicar todo, yo incluso alguna vez he discutido, creo que hasta está el derecho a mentir en materia de libertad de expresión. Ahora, a mí lo que me preocupa es si el Poder Judicial efectivamente está jugando a la política filtrando información de una causa con trascendencia institucional. A mí la reflexión la hago sobre el Poder Judicial. Sobre el periodismo tiene sus propias reglas, que en todo caso son éticas. Ahora, los jueces, los fiscales, los secretarios, los prosecretarios, cada persona que trabaja en el Poder Judicial tiene las obligaciones de los funcionarios públicos. Para eso, perdón, eso que vos acabás de decir es interesante porque hace vulnerable al periodista especializado, en este caso en el género judicial, como podría ser en el económico, como se han descubierto en el Ministerio de Economía, periodistas que estaban a la noche... No, de la Rosa, a Pelón. Entonces, lo que no digo... No era periodista, era operador pero no hay problema si es periodista o no es periodista. Sí, es ilegal, es ilegal. No, pero ¿qué tiene que ver? Él está diciendo que es un periodista y le daba la información. El periodista tiene derecho a hacer cosas ilegales, no, es que no estamos hablando de eso. No, pero yo lo que pregunto... No, me parece que... ¿Puedo...? Sí, por favor. Perdón, sí. no, pero termina. Perdón. Dejemos de terminar hablando, sí. No sé si puedo mejorar el silencio, pero voy a intentar mejorar el silencio. Creo que esa vulnerabilidad que está registrada en enciclopedias enteras de periodismo, en enciclopedias enteras, en Europa, en cualquier lado, la vulnerabilidad del periodista es que termina conjugando una sociedad con aquel sector en el que tiene que informar. Se cambian favores, anticipos, primicias, por silencios, por salir en el medio, por notoriedad. Y eso que vos decís, que si el Poder Judicial está jugando a la política, necesita un mensajero para eso. Un mensajero que nunca es inocente. Un periodista puede ser más o menos inocente si es tierno todavía. Pero hay un momento que se da cuenta de su importancia y le adjudica a su trabajo una importancia política también. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad del periodista existe en todo, como el periodista que está permanentemente en casa de gobierno, que lo diga cualquier secretario de redacción que tuvo una redacción a su disposición, cualquiera. Vos citaste el caso de Berbisky como ejemplo, el robo para la corona. Sí, hay ejemplos extraordinarios. Rodolfo Wall murió por una idea. ¿Qué tiene que ver eso con los periodistas que estamos hablando? Nada. Y menos con los jueces. También estuvo el juez Salomón. ¿Qué tiene que ver el juez Lijo con el juez Salomón? Entonces, hay que tomar las cosas en la Lijo sabe que no puede cortar en la realidad. En la realidad. Y creo que hay algo que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo verdadero? A ver, ¿qué es la verdad? Les voy a decir algo, no les voy a abrumar. Estuve leyendo toda la tarde una enciclopedia, si no entera, párrafos sobre la verdad. Tiene como 30 páginas sobre la verdad. Bueno. No les voy a citar a Aristóteles, a Platón, a Heidegger, a Kant, a Liebknecht. No, simplemente voy a decir que la que más me gustó era esto. Lo verdadero es el discurso que dice las cosas como son y no el que las dice como no son. Ajá, bien.
Está bien, la verdad es restregarse con la arena del paladar, pero sí. Hay una cosa, mira, yo comparto que por supuesto todos aspiramos a la verdad, pero en materia judicial la verdad se llega a esa verdad a través de procedimientos específicos. Y cuando no existe la plena certeza, vale la presunción de inocencia, que es un derecho a favor. Sí. Yo creo que lo que a mí me preocupa, Orlando, y que yo no termino de compartir, es que los periodistas judiciales, como los periodistas de cualquier ramo, tienen su manera de ejercer la profesión. Comparto lo que decía Cintia, digo, hay reglas éticas, hay límites personales, hay distintas formas en las cuales se ejerce. Pero yo creo que en este caso, quien tiene la obligación de resguardar la información cuando hay gravedad institucional o cuando pueda afectar el derecho de defensa, es el funcionario público. A esto me refiero. Pues claro, en este caso. Edgardo, vos estabas objetando algo antes. No, más que objetar, el punto es que yo no estoy hablando de los derechos de los periodistas, de lo que el periodista puede hacer o puede no hacer. Yo estoy hablando, y tampoco soy una persona que pueda dar la vida por el cumplimiento estricto de las reglas tal como están escritas. Pero yo, al mismo tiempo que digo, no voy a dar la vida por el cumplimiento de las reglas que están escritas, yo creo que no hay ninguna regla que le dé a ningún estamento de la sociedad, periodista, político y cualquiera sea, el derecho a saber antes que la ciudadanía cosas que no tiene por qué saber nadie antes de la ciudadanía. El Poder Judicial se expresa a través de los fallos, así me han enseñado a mí en educación democrática. En la época de Onganía me enseñaban educación democrática y decían que los jueces se expresan a través de los fallos. Ahora, la práctica en la Argentina es que yo me entero, por ejemplo, la escena para ahorrar, para cortar camino. Vudú está con Víctor Hugo Morales y Víctor Hugo Morales le dice, ¿sabe que se modificó la fecha de indagatoria? Le agradezco, Víctor Hugo, porque yo no sabía. Es decir, la prensa se enterante. Ahora, cuando yo hablo de esto, no hablo de la prensa, del tipo del afiliado a la Unión de Periodistas, porque siempre acá hay una confusión que no es una confusión casual, es una confusión premeditada, operada, digamos. El periodista funge acá en nuestras conversaciones como una especie de rehén de las prácticas de grupos monopólicos, cuasi mafiosos en algunos casos, pero en todos los casos expresión de poderes políticos, económicos muy definidos, con una larga historia en la Argentina, que ponen al periodista, digamos, cuando uno dice, Clarín anuncia que en la tapa dice va a ser convocado a indagatoria. Hay un acierto de un periodista que se enteró porque es un buen periodista judicial. No, no es así. No es que el periodista piola se enteró, es que la justicia le dijo, porque está operando, y el Grupo Clarín no es un conjunto de periodistas. No, está bien, vamos a utilizar la palabra periodística porque estamos mezclando todo. Me da la impresión de que estamos mezclando todo. Me parece que hay un hecho esencial que es lo que está motivando esto, que es la gravedad institucional que supone que un vicepresidente de la Nación sea citado a indagatoria en el marco de una condena pública que ha digamos, impulsado desde hace más de 2 años el Grupo Clarín y el diario La Nación, básicamente, y que haga lo que haga Vudú públicamente es muy difícil que pueda revertir esa condena, ¿no? Independientemente de los hechos reales que existan. Ahora, me parece que en eso se mezcla todo, porque, digamos, el rol no el rol específico del periodista, pero forma parte del rol del periodista enterarse antes que la sociedad para informar a la sociedad de lo que sucede. Antes y de todo lo que hay. Antes de todo, no solo de lo que le pasa a Vudú. Si no, no existirían las primicias periodísticas, no existiría la relación entre el periodista y sus fuentes. Me parece que acá está en discusión la relación del periodista con sus fuentes. El vicepresidente el otro día también, creo que fue acá. Habló de Ignacio Ortelli, del periodista. Claro, habló de algo que me parece que ahí yo entiendo la sobrepresión a la que está expuesto a partir de esta condena pública, pero el vicepresidente no puede decir que el periodista tiene que revelar su fuente. No lo puede decir porque esto es una garantía constitucional. No lo puede hacer. Perdóname. Y otra cosa, me parece que después en el medio está lo que decía Cintia de movida, es la honestidad con la que uno se maneja en esto. Ahora, anticipar una información no quiere decir operar necesariamente. Ahora, que lo que decía antes Graciana, el Poder Judicial, y cualquier periodista que cubre justicia lo sabe perfectamente, es uno de los poderes más chusma que existe en la Argentina. Entonces, siempre hacen trascender de acuerdo a la confianza que tengan con determinada fuente y determinado medio. En el caso de Vudú esto está exacerbado, pero los ejemplos sobran en todo sentido. Estoy recordando
sigue interrumpiendo, vas a seguir hablando porque ya no tengo mucho para decir. En 1900, cuando hubo la convertibilidad, en la época de Alfonsín, que hubo un cambio en el valor del dólar, no sé si fue con el austral. El plan austral. Específicamente. Ámbito financiero, diario donde yo en ese momento militaba, entre comillas, publica el anticipo 2 días antes, un viernes, y el lunes era la... Por lo cual eso influyó para que infinitos poseedores de dinero... Con ese acierto periodístico se perdió mucha plata. Una estafa colosal al país. Pero eso es una decisión política también. Así. Bueno, por eso... Pero todo esto de lo que estamos hablando es político. La historia está llena de detalles. Imagínate todo lo que se habló en Estados Unidos con el caso Nixon o el caso Watergate. Pero, pero todavía es distinto. Graciana, vos querías aclarar algo en medio. A mí me parece que comparto mucho de lo que decía Nora. Digo, yo creo que inclusive dentro del Grupo Clarín hay periodistas que hacen judiciales que para mí son excelentes periodistas que hacen judiciales. Pienso en Luciana Geuna, alguien que además trabajó con La Nata, que a mí no me gusta cómo informa. Digo, como hay periodistas que hacen judiciales de otros lugares, digo, Romina Mangel, Irina Hauser, nadie va a discutir, que no dan primicias, hacen análisis. Yo lo que creo que es distinto es cuando operás, vos disfrazado de periodista, operás, y el sistema de operación es muy fácil. Basta ver, por ejemplo, el programa de La Nata con la ridiculización que hace del juez Casanelo disfrazado de tortuga. No solo es que le está diciendo lento, además le está diciendo que si no hace o no conduce sus actividades procesales en pos de una determinada decisión, esto va a ir de peor en peor. Digo, eso es lo que amenaza. Me parece que es una amenaza velada. Pero informar y dar la primicia, yo me corro del lugar, de abogada y todo, me pongo en el lugar de solo ciudadana. Yo prefiero saber lo que pasa a no saberlo. El único límite, porque uno nunca sabe de qué lado está, es que ese saber lo que pasa comprometa el país como entidad que custodia el bien general o que comprometa derechos personalísimos como mi derecho a defensa. Ahora, una cosa que nos ocupa a todos, creo que es esto, la protección de la fuente. Hay 4 personas reunidas. De las 4, una es la presidenta de la República, por ejemplo. Se dice algo. Nadie sale de ese círculo. Y un periodista publica en la tapa de un diario... Fuentes cercanas. Fuentes muy confiables dijeron tal cosa en esa reunión. ¿Cómo? Te pone textuales. Y pone textuales de eso. Hay una ficción. ¿Cómo se maneja esto? Ese es el problema de Hemingway, que hizo periodismo, fue literatura y no me quedó claro cuál es cuál. El problema es que yo creo que lo que estamos hablando es de política, no de periodismo. Yo, por supuesto, si para salvar una vida y para mandar preso a un genocida hay que hacer alguna cosa tramposa, mulera, jodida, una operación... Yo estoy a favor. No, yo no. Yo estoy a favor. Una cita falsa. Estoy a favor. Un textual falso. Sí, yo estoy a favor de operar. Yo estoy a favor de operar, de tener una primicia que modifique una relación de fuerzas y la vuelque en favor de una... ¿Por qué digo esto? Porque si todos nos abstuviéramos de operar, si todos cumpliéramos la ley, no habría primicias periodísticas respecto a lo que hace el Poder Judicial. La premisa para que haya una primicia en materia de la decisión de un juez es que se viole la normativa judicial. Hay una violación de secreto, hay una violación de orden. No todas las cosas tienen secreto. Perdón. Después en todo caso decís, pero yo te digo, si vos sabés, si sale en Clarín que el hijo va a convocar a una indagatoria a Vudú, hay una violación de la normativa. En ese caso, ¿o no? En ese caso que yo digo que cuando hay primicia, cuando algo que todavía no se convirtió en una decisión, porque vos sabés perfectamente que el sistema constitucional legal tiene normativas. Correcto. Hay leyes, decretos, de decisiones judiciales acordadas, hay toda una normativa. Yo no soy, insisto, porque por ahí alguien se puede confundir, yo no soy un cultor del cumplimiento estricto de esa normativa. Lo que digo es que aceptemos que un periodista que sabe antes de lo que hay de lo que normativamente corresponde... Espera, Cintia, si me vas a interrumpir, no se puede hablar. Estoy compartiendo con vos. No, pero vos me interrumpís. Te estoy interrumpiendo. Vos me interrumpís. Pero sigamos adelante. Moca, termina el concepto. Yo termino rápido, pero lo que digo es que cuando vamos hablando cada uno nos escuchamos y después esperamos nuestro turno. Entonces yo digo que cuando alguien sabe algo fuera de la agenda, del orden natural, legal, hay una operación en sí misma. Hay una operación en sí misma, hay algo que viola una normativa.
Clarín viola una normativa y hay casos, seguramente los hay, y todos lo hemos estado comentando. Por ejemplo, en el caso que se da de Marita Verón, obviamente se rompe una normativa, se averiguan cosas que no tendrían que estar al alcance de un periodista o de cualquier ciudadano, y sin embargo se averiguan y gracias a eso se rompe un secreto corporativo, burocrático, antipopular y antidemocrático. Yo estoy a favor, yo no me caso con las normas. Las normas son un contexto, pero digo, aceptemos que la primicia periodística sobre lo que hace el Poder Judicial antes que la normativa judicial permita su publicación es en sí mismo algo irregular. Yo no estoy de acuerdo, pero quiero que Cintia le exprese primero y Graciana resuelva alguna cosa después. A ver. Me parece que hay una confusión. Me parece que en todo caso la irregularidad le corresponde al funcionario, no al periodista. Bien. Primero que no todas las causas tienen derecho. Yo dije que hay una irregularidad, no quien la comete. Bueno, pero ahora yo te respondo. Bueno, estamos hablando del periodista también. No, hablando del periodista. No del periodista. Y segundo, pero esto es una postura personal, yo respeto la postura de Edgardo cuando dice que él haría operaciones en pos de un objetivo que él considera noble o loable o popular. Yo respeto esa decisión. Yo como periodista no puedo estar de acuerdo con eso. Digamos, o sea, porque desde cada uno habla desde donde se para. Y sí coincido en que todo es político. Ahora, que todo sea político no obstaculiza la honestidad intelectual. Entonces, ¿Porque lo político se opone a lo honesto? No, pero digamos, o sea, si uno hace una operación intelectual, si uno hace una operación, está incurriendo en una falta de honestidad intelectual. No, digamos. Yo creo que no. Bueno, pero es lo que es mi opinión. Además hay dos niveles, por eso están los espías y... Claro, entonces digamos... La dejamos afuera Espere, por favor, al receptor. Dejemos terminar por ahí, no, me parece que no todas las herramientas son válidas siempre. ¿No? Me parece que pasa por ahí. Y claro que yo no dije eso. No, lo digo yo, no estoy respondiendo a lo que vos decís, estoy haciendo un análisis del informe y de la temática que estamos abordando. O sea, a mí me parece que una cosa es una operación de prensa y otra cosa es una información anticipada. Y aparte hace la esencia del periodismo de investigación en cualquier materia. Por ejemplo, el caso Skanska, que si uno sale a la calle es un caso de corrupción pública. Bueno, una de las personas donde nosotros hablamos y dijimos que eso era 25 peritos de la Corte Suprema, cosa que repite siempre Víctor Hugo, determinaban que ahí no había sobreprecio, fue una investigación que le hicimos nosotros en el programa de Víctor Hugo y después salió la conferencia de prensa. No, pero eso no estuvo tenido de ninguna ilicitud, no hubo ninguna operación. Fue aportar más material. Fue aportar información. Me parece que hace a la esencia del periodismo de investigación. Digo, y que todo el hecho sea político no obstaculiza a que haya ejercicio periodístico y ejercicio político teñido de política. Me parece que pasa por ahí. Nora Beiras, así después le preguntamos a Graciana. No, yo no acuerdo con lo que decía Edgardo, esto de que el fin justifica los medios. La verdad que yo no dije que el fin es que lo dijiste, Edgardo. Pero lo dijiste, lo que pasa es que la frase es más de lo que yo dije. Yo solamente dije una cosa y vos me decís que yo dije otra cosa. A ver si te entendí mal. Yo lo que entendí de lo que vos dijiste es que si hay un fin que para vos, por ejemplo, sea noble o, digamos, advertir sobre un delito de lesa humanidad, vale cualquier medio para cualquier medio no, pero vale el medio de informar, por ejemplo, por fuera de los reglamentos judiciales, no cualquier medio. O sea, porque si vos decís el fin justifica los medios, vos estás diciendo el fin justifica, un fin noble justifica cualquier medio. Y yo no digo eso. En este caso, yo cómo lo traduzco, intento traducir lo que vos decís o entenderlo en un hecho periodístico. Esto supondría que, digamos, sería correcto ponerle una cámara oculta a un tipo sin que el tipo supiese, obviamente, porque yo quiero demostrar tal cosa. Yo no avalo eso. La verdad, yo no lo avalo. No, la cámara oculta aparte no prueba nada, eso no suma nada. No es válida. No es válida, pero sí te sirve periodísticamente para destruir a un tipo, como ha quedado demostrado en más de un caso, en más de un informe periodístico. Sí, pero eso no esclarece nada ni aclara nada. Yo no estaba hablando. Esclarece y aclara, y es horrible. Mira, cuando uno debate en derecho, los límites del derecho y los límites del cumplimiento de la regla, hay una pregunta que se suele usar como ejemplo que es bastante perversa, pero que es bueno contestarla. Supongamos que tenemos la certeza que en una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una bomba y vos tenés detenido al terrorista que puso la bomba. ¿Lo torturás para que diga dónde está? Sí, es la falacia de Moro con la que usaba Grondona para... No lo torturás. Pero todas las series norteamericanas digo, porque acá con el fin justificado me parece que yo estuviera diciendo que hay que torturarlo. No estoy contestando, déjame que te diga. A mí me parece que si bien es cierto que hay
por supuesto, hay cosas teleológicas que tienen un objetivo, digo, de fines, que tienen un objetivo noble. Me parece que algunas formas tienden a resguardar que en el cumplimiento de ese objetivo no se termine vulnerando el objetivo. Claro. Me parece, no es un absoluto porque eso es lo que digo, no hay un absoluto. Pero a mí lo que me parece más importante, y perdónenme que los traiga de vuelta al tema que nos convoca, es que, miren, a mí no me cabe duda que hay periodistas que dan primicia y no me cabe duda que hay periodistas que operan. Pero además, yo creo que incluso los que operan, cuando Nelson Castro se para al final y da su discurso y le habla a la presidenta, a mí me parece un consumo irónico muy importante que yo hago los jueves, claramente no está hablando desde la información, está diciendo, hola, soy Nelson Castro, hago así con mis manos y opino esto. Claro. Y bueno, yo tengo claro que no me está dando una primicia, me está dando una opinión. Yo me parece que la diferencia y creo que el problema es cuando vos das la opinión, la sospecha o el objetivo que querés conseguir como si fuera primicia, que es el fuentes cercanas y pones el textual. Pero quiero ir más acá. En este caso puntual, no podemos desconocer que la condena mediática ha ya determinado que el vicepresidente es culpable. Yo les hago la contra. Imagínense, supongamos que el hijo cree que no es culpable, Vudú. ¿Cómo hace el hijo para decir eso sin que el dispositivo mediático se le venga en contra? Digo, eso es lo que yo voy. A mí lo que me preocupa es cómo esos dispositivos de poder condicionan el ejercicio de derecho de defensa. Bueno, una cosita. Víctor Hugo, cuando presentó su último libro en la Feria del Libro, dijo una cosa que a mí me parece que es crucial y que en este caso es clarísima. ¿Quién es corrupto en la Argentina? ¿Quién decide que alguien es corrupto en la Argentina? Y está claro quién lo decide. Digamos, Moyano era el hombre más corrupto de la Argentina hasta que se dio vuelta, hasta que rompió su alianza con el gobierno. ¿Quién investiga? El mismo grupo que lo hizo con las manos ensangrentadas, a partir de que Moyano se transformó en un dirigente gremial opositor, se olvidó de las causas contra Moyano. Entonces, como levantan determinadas causas, levantan la corrupción de determinados personajes en función de otros intereses, que no pasan por la pureza del personaje en cuestión, porque tampoco podrían defenderse a sí mismos si fueran por la pureza de los personajes que son, de los cuales son dueños, ¿no? Perdón, y yo agrego esto, si hay políticos corruptos, parece que la corrupción fuera un patrimonio exclusivo de la política o del asunto de gobierno, los empresarios siguen siendo los mismos hace 30 años. Yo siempre digo, todos conocemos la cara de Devido, de todo. Nadie conoce la cara de los gerentes de Norte y de Sur. Totalmente. Digo, eso también es para pensarlo. Voy a dejarles un ejemplo con el informe que viene, que lo plantea antes una posibilidad cercana. A ver, dice Vudú, hubo una reunión a puertas cerradas con muy poca gente y salen textuales de esa reunión. Salen textuales en la tapa de un diario. Cabe la certeza al vicepresidente que no hay filtración de allí, que no es una fuente de allí. Ahora, se publica en la tapa de un diario. Al día siguiente no sale. El vicepresidente negó que estos textuales sean ciertos. Vamos a ver en este informe qué pasa con la declaración de Vudú de mañana y cómo funciona el martillo mediático. A la vuelta seguimos discutiendo. Mañana declara Vudú y cómo funciona el martilleo mediático. Que los nombres con el tiempo van significando cosas aunque ya no digas nada, ¿no? Decís Vudú y estás diciendo algo. Vudú políticamente es impresentable. ¿Vudú es o se hace? Vudú, el mal amado. Vudú es hoy el político más impopular del país. Ya hay toda una orientación mediática que Vudú ya es culpable. Yo me lo imagino a Vudú unos días, quizá detrás de rejas. Yo lo quiero ver procesado, destituido y preso. En España la corrupción ha pesado mucho y el rey ha abdicado. ¿Qué quiere que le diga? Lo comparo con la Argentina, donde Vudú todavía dice que va a seguir. No puedo dejar de hacer la comparación. ¿Quién le baja línea a la gente de que alguien puede ser culpable o no? Los medios. La gente no lee los expedientes. No. Hablando de operaciones mediáticas, le voy a dar un número. 186 tapas, desde que saltó el tema de Vudú hasta la fecha. Y todavía no lo pueden voltear. Nunca se vio
algo igual todos los días. Me cuentan que Clarín le metió 100 semáforos amarillos y rojos a Amado Vudú. Es un número que habla de una campaña duradera, intensa. Actualizando la información, contamos que los semáforos negativos contra el vicepresidente ya son 102. Estos ejemplos contundentes que veremos a continuación develan cómo por repetición se pueden instalar en la cabeza de gente de bien falsas verdades. La famosa foto que nunca apareció. ¿Por qué Vudú niega conocerlo a Van der Brühle? Y parece que encima hay un montón de fotos públicas. Vudú no dice, no conozco a Van der Brühle, dice que no son amigos. Sin embargo, hay fotos que lo muestran juntos. El vicepresidente sobre su relación con Alejandro Van der Brühle hasta ahora decía, no lo conozco, no soy su amigo, ni de cerca. Eso debe ser que hay alguna foto o algo que alguien nos vio juntos. Van der Brühle, que es el titular de la firma interviniente en este proceso, que se quedó con Chicone, este personaje, Van der Brühle, Vudú negó sistemáticamente siquiera conocerlo. Hay fotos de ellos juntos. No, con Van der Brühle no hay fotos. Hay fotos de ellos juntos. No, con Van der Brühle no hay fotos. El famoso video que nunca apareció. Vudú. A mí me parece que la justicia, primero ya ha aprobado, me parece que se ha visto la relación de Vudú con Van der Brühle. No lo escuché. Bastantes puntos. Que no lo conocía, no lo conocía. No. Que la justicia, primero ya ha aprobado, me parece que se ha visto la relación de Vudú con Van der Brühle. No lo escuché. Bastantes puntos. Que no lo conocía, no lo conocía. No lo escuché decir, ni escuché que las pruebas dicen que tiene una relación. Durante 2 años, a mí me sometieron a decir que había un video de un almuerzo mío con Van der Brühle. Yo no lo conozco a Van der Brühle, no lo conozco, ya convénzanse, muchachos. Este video que dicen que existía, el juez, una vez leímos en el diario Clarín que el juez y el fiscal tenían en su escritorio el video donde estaba el almuerzo. En el diario Clarín del 13 de diciembre de 2013 por Ricardo Kirschbaum. Caso Chicone, el misterio del video. Fuentes muy informadas dijeron que esa grabación no solo existe, sino que estaría en manos del juez Ariel Lijo. Entonces le presentamos una nota al juez. Contestó que no, que era mentira. Pero después de contestar que no, lo que hizo, mandó al Hotel Duo un pedido para que le digan las veces que yo había ido, las cámaras de seguridad que tenían y que eventualmente le remitieran los videos. Fue a llevar esto una persona, el juez lo agarró de los pelos y lo hizo declarar a la persona que fue. Y le dijo que no existía, que no tenía el registro. Sí que yo iba, cosa que es cierta. Bueno, después el juez mandó hacer un allanamiento para sacar las computadoras. Después el juez mandó hacer una pericia sobre esas computadoras. La pericia dio negativa. Como la pericia dio negativa, el juez le pidió a la empresa Prosegur que le mandara los backups de esto. Se los mandaron. Después le pidió un software para trabajar esos backups. Se los mandaron. La pericia dio negativa otra vez. Entonces fue una señora que trabaja en Clarín, no es periodista, una señora que trabaja en Clarín, que no me recuerdo el apellido, y que firma notas, ¿no? Pero no trabaja de periodista, trabaja de operadora. Fue al juzgado y le dijo al juez que a ella le habían dicho que habría un software con el cual se podría encontrar. El juez le hizo caso y mandó a pedir un software que no existe. Bueno, en el día de ayer se terminó todas las pericias, 2 años de pericia. Miren el tiempo que perdió este hombre y las tapas que le dio a Clarín, ¿no? ¿Qué dice la pericia? Que no hay video, claro. que es mentira. ¿Ustedes lo vieron en algún lado? Yo sí, lo encontré en una nota de La Nación, una nota contra mía, malísima, horrible, en medio párrafo. En el diario La Nación del miércoles, acá no, a ver, acá chiquito. Ayer recibí una buena noticia. Dio negativo un peritaje sobre las computadoras del Hotel Park Hyatt Palacio Dujó, que buscaba una imagen de cámara de seguridad de un encuentro del vicepresidente con Alejandro Van der Brühle, director de la ex Chicone. Pero fíjense ustedes cómo con una mentira se tiene un tema sostenido en el tiempo buscando generar dudas en la población.
Y ahora el juez no le dice a Clarín, che, poné que era mentira, ¿eh? No, ahora no pongan nada, muchachos. Si ya la mentira está hecha y el daño está hecho. Vudú no quería modernizar la Casa de la Moneda. En esa mezcla entre llamado indagatoria y auto de procesamiento que hizo el juez Lijo, que es realmente un mamarracho, él pone como una de las causas que le dan indicios suficientes en este sentido, dice que un testigo que fue presidente de la Casa de la Moneda le dijo que yo paré con una orden verbal, paré un aval que necesitaba para comprar una licitación de alrededor de 170 millones de francos suizos maquinaria. Señor juez, usted tiene que leer las leyes. La ley de administración financiera dice claramente que para que haya un aval, tiene que haber una ley del Congreso. Entonces nadie puede ni dar ni parar con una orden verbal un aval. Un aval requiere una ley, es la ley de administración financiera de la República Argentina, no la hizo este gobierno, fue la reforma administrativa de los 90. Pero nadie puede dar ni quitar un aval, juez querido, porque si hubiera leído las cosas que mandó a pedir de la Casa de Moneda, sabría que muchas de esas máquinas se compraron. La compró la presidenta de la Casa de Moneda que vino después y no necesitó ningún aval para comprarlos, porque no hacía falta un aval. Esto es realmente un papelón. ¿Y sabe qué? Cuando se compraron esas máquinas, se compraron las que hacía falta, porque había 37 millones de francos suizos en compras que eran, por ejemplo, una obra civil en Argentina pagada en francos suizos. Por supuesto que eso no tenía ningún sentido hacerlo, entonces no se hizo. Pero no es que detuvimos una licitación de 170 millones. Entonces, yo entiendo que esto es muy confuso para la gente y que es fácil leer un titular de un diario, pero el juez no puede hacer eso. El ejemplo de hoy es tan gracioso como vergonzoso. Los medios opositores salieron a decir que la Cámpora está en contra de Vudú, cuando ayer uno de los referentes más importantes de la agrupación, el diputado Andrés Larroque, dijo lo contrario. Por supuesto, los dichos de Larroque fueron ignorados por los medios opositores. En el diario Clarín, por Nicolás Wiñaski, la Cámpora dice que Vudú pedirá licencia si lo procesan. La agrupación Ultra K está enfrentada con el vicepresidente. La Cámpora de Máximo Kirchner, que considera que Vudú le está haciendo un grave daño a su mamá, a la presidenta, está pensando en la necesidad de que Vudú pida licencia si lo procesen. Ricardo Kirschbaum, en Clarín de hoy. Los funcionarios que integran la Cámpora, que siguen las órdenes de Olivos, Máximo Kirchner, quieren que sea parte de sus funciones hasta que se defina su situación. Y Julio Blanc, a Vudú, no llegaría a desvelarlo el rechazo evidente que tienen hacia él los cuadros de la Cámpora, siguiendo una indicación expresa de Máximo Kirchner. En el diario Tiempo Argentino de hoy, Larroque recalcó que el problema del compañero Vudú es que ha enfrentado decididamente el sistema de intereses económicos que había detrás de las AFJP. Destacó que eso, sumado al potencial político de Vudú, generó el ataque de todos estos factores concentrados de poder que quieren detener las transformaciones que se vienen haciendo en Argentina, que implica enfrentar poderosos intereses. En ese sentido, Larroque expresó todo nuestro acompañamiento y solidaridad con el compañero. Tres pequeñas cosas. Uno, hubo un martilleo mediático sobre cosas que no se demostraron en ningún momento. Segundo, no hubo una réplica semejante. Tercero, aquí no se han usado nunca los métodos del adversario. Yo creo que cuando se usan esos métodos uno pierde. Cuarto, porque siempre en un cuarto punto vamos a un corte y después de eso debatimos sobre estas cuestiones. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. En 1993 se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, creando las conocidas AFJP. Una privatización que permitió, entre varios abusos, que se cobraran comisiones del 40% sobre los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Hoy, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en solo 6 años, los ahorros crecieron un 300%.
Así, los argentinos nos ahorramos 36.000 millones de pesos de comisiones que hoy vuelven a la gente en inversión social, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, logrando la cobertura en seguridad social más grande de nuestra historia. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.